Virtualidad sensorial es el concepto donde mezclamos la realidad virtual como tal con la realidad, aunque suena un poco encontrado el concepto, pero realmente vamos a manejar que en la naturaleza hay unas reglas físicas que no se pueden quebrantar, y en el mundo real, virtual, que es la fusión, es un mundo infinito, es un mundo donde podemos lograr lo que sea. En este caso, esculturas en movimiento, esculturas virtuales, colores, sombras, mapeos de luz que no se pueden lograr en la realidad. Eso es la virtualidad sensorial, acompañada de sonidos simulando el mundo verdadero plástico de las computadoras, porque de nada nos sirve imitar el mundo real. Lo que queremos mostrar con esta obra es cuál es el verdadero lenguaje de las computadoras: algorítmico, matemático, plástico, infinito. Uno de mis pilares en la inspiración de crear 3D, 4D y ya tantas dimensiones que existen ya ahorita, más allá de la natural que tenemos, fue cuando la primera vez vi la producción de un estudio alemán del grupo Kraftwerk, de música pues, electrónica en ese momento. Ellos generaban la tercera dimensión no como ahora, que se hace con un wireframe. En ese tiempo se hacía con puntos, se ponían en la cara o en el cuerpo de las personas, pero yo vi un video precisamente de esa época bastante avanzado que ya tenían esta tecnología de hacer caras poligonales, de hacer objetos poligonales, y ese fue como mi gran inspiración. Había otros estudios también que había en ese momento, estudios muy grandes donde ya se manejaba la animación, ¿no? Unas películas también que por ahí salieron en los 80s ya con más digamos, producción, y desde ahí fue como me empezó a fomentar la idea de crear un mundo digital, porque siempre me nació la idea de que existía el mundo, y precisamente hablando con lógica, no nada más una cuestión, una idea personal, porque un software digital tiene que calcular, como les comentaba en alguna ocasión, la gravedad del espacio, el tiempo, la luz. Por lo tanto, existe el mundo, en ese momento ahí se genera. Tal vez cuando lo grabamos en video y ya está codificado, ya no se genera. La anti-aliasing de ese momento ya no es la misma, pero a final de cuentas existe el mundo digital y se le resta mucha importancia al mismo. Básicamente la obra, el trasfondo que trae la obra es precisamente explicar cómo se entreteje la realidad. Si en el mundo real tenemos átomos, neutrones, electrones, fotones, quarks, estamos hablando de las partículas más pequeñas que existen en la realidad, nos damos cuenta que está entrelazado, tejido de alguna manera como el mundo virtual, un wireframe. Necesitamos una estructura sobre la cual montar la realidad, y los softwares, ahora no hay mejor modelo para imitar en el mundo virtual que la realidad, la naturaleza, los animales, las personas, es lo que más nos sirve para imitar en el mundo real. Por lo tanto, entonces el software ya está llegando a un nivel de profundidad donde ya tiene que imitar los huesos, por ejemplo, para que pueda caminar correctamente una persona y no se vea falso el peso. Ya tiene que imitar las pestañas, la lengua. Hay software nada más para poder animar la boca de una persona, los ojos, la respiración. Entonces nos damos cuenta que así como se crea la realidad de alguna manera, el mundo virtual tiene que manejar el mismo principio, tanto físico como virtual, para que pueda existir. La única diferencia entre la realidad y lo virtual es que es infinito el mundo virtual, y la realidad no llega a ese nivel de infinito, es finito. Una parte muy profunda de la justificación artística de la obra es que explico conceptos que no se pueden, digamos, explicar naturalmente. Por ejemplo, el tiempo, tenemos la costumbre de que lo explican con una línea, empieza de un lado y termina del otro, pero esa es una percepción meramente humana, donde tenemos el concepto de que es algo finito, no infinito. Y en alguna de mis obras, como por ejemplo Time, podemos mostrar con la matemática que utilicé y el algoritmo cómo se expresa el tiempo. Tengo otra donde se expresa, por ejemplo, la fantasía, los sueños, cómo los dibujan. Si a ustedes alguien le dicen, dibújame la mente, tal vez les pueden dibujar el cerebro, tal vez, pero la mente no. Es un concepto meramente intangible. Y gracias a la tecnología del 3D podemos explicar este tipo de conceptos que no se podían explicar tangiblemente en algo visual y que nos hace sentir. Realmente la virtualidad sensorial hace honor a su nombre, nos hace sentir a través de algo que es plástico, nos hace sentir la realidad. Definitivamente me quedaría con el círculo, porque la naturaleza, desde el principio en el que fue formado, por decirlo de alguna manera, el mundo o los fenómenos que tenemos en el mundo, nunca vamos a encontrar algo cuadrado.
Y es precisamente la ironía de la virtualidad, que ahí sí es cuadrado. Nos vamos a acercar lo más que podamos en cualquier software, y aunque sean curvas marcadas, dentro de ellas hay miles y miles de píxeles que son cuadrados. Entonces, meramente, a mi parecer, la figura cíclica es la naturaleza, pero en esta manera ya se está logrando fusionar el cuadro con el círculo de alguna manera. Y es curioso mencionarlo, porque si a un cuadro lo giramos a una velocidad bastante rápida, pues nos da también el círculo. Por eso es como la figura por excelencia de la creación. Pues yo creo que básicamente con el cubo, porque maneja los tres ejes, el X, el Y y el Z, y sin él no podremos manejar la tercera dimensión. Ahí está el más claro ejemplo del espacio que estamos contando en la tercera dimensión. La técnica de los anaglifos ya ha cambiado bastante desde la primera vez que se creó con la técnica de ojo azul y rojo. Ahora ya está aplicado más a las tecnologías 4D, incluso 5D, porque a final de cuentas, cuando nosotros asistimos a un cine, podemos utilizar el sentido de la vista, el del oído y hasta incluso el del olfato, tal vez. Pero los anaglifos nos permiten ya ver las imágenes fuera de la pantalla, y eso ya estamos hablando de otro plano existencial, no nada más el 3D, que naturalmente es en el que vivimos, la profundidad que podemos ver en la realidad. Los anaglifos nos permiten ya ver las imágenes fuera de la pantalla, y esa ya es una experiencia totalmente digital, plástica, natural. Se vuelven a mezclar las dos, tanto la realidad como lo virtual. Hola, yo soy Carlos Sendi y tengo el placer de invitarlos a la exposición Virtualidad Sensorial, la cual se llevará a efecto en la Galería Iconos Cultura Digital. La dirección es en Avenida Chapultepec número 57, Colonia Centro, México, Distrito Federal, del 4 de abril al 4 de mayo del presente año. Para más informes, comunicarse al teléfono 5709-6593 y a su página www.iconos.edu.mx. Los espero, no falten, habrá vino de oro.